lo que les habíamos prometido, vamos a hacer un viaje hasta la provincia de Buenos Aires, hasta el centro de la provincia de Buenos Aires, y allí nos vamos a encontrar con un doctor en antropología. Se llama Miguel Mugueta, además es músico, es pionero del rock en aquella parte de la provincia de Buenos Aires y creo que ya lo tenemos por Zoom. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Ah, lo estamos viendo, pero no tenemos el audio. Bueno, vamos a hacer un pequeño retoquecito técnico y vemos cómo lo solucionamos. Le pedimos a Miguel, si nos está escuchando, eh, que tiene el micrófono. ¿Ahora está? Buenísimo. La tecnología y nuestro compañero Nico Rubilar, ¿eh? Que la suplanta. Ahora sí, Miguel, estás del otro lado. Recién te podíamos ver, ahora queremos verte y además escucharte. No. Bueno, estamos teniendo algún problemita técnico, pero ya lo vamos a Supongo que ahí solucionar. tampoco me escuchan. Ahora sí, perfecto. Ah, muy bien. Ahora Bueno, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer como que no pasó absolutamente nada todavía. Entonces yo digo lo siguiente, nos vamos a Azul, al centro de la provincia de Buenos Aires, y vamos a charlar con el doctor en antropología y músico, pionero del rock en esa parte de la provincia de Buenos Aires, el doctor Miguel Mugueta. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas noches, muchas gracias por estar en este programa. bueno, buenas noches, Neuquén. Buenas noches, estimado amigo Marcelo. Y bueno, es un placer poder conversar con ustedes. Realmente yo lo Eh, dije hace un ratito, la verdad que tenía mucha ansiedad y muchas ganas de poder mantener esta charla con vos, no solamente porque te conozco y sé de tu calidad humana, sino también que te he venido siguiendo tu trabajo de antropología, tu trabajo de arqueología que has hecho no solamente en el país, sino también en el exterior. Y como para charlar un poco del tema y adentrarnos del tema, lo que nos gustaría preguntarte es, bueno, ¿qué es la antropología? Eh, qué es lo que hace un antropólogo? ¿Qué hace un arqueólogo? ¿Anda vestido por la calle como Indiana Jones con un sombrero y botas y un... No, no, no. no. Bueno, a ver, la antropología es ante que nada una ciencia social. La antropología tiene varias orientaciones o especializaciones. Eh, una de ellas es la antropología arqueológica, otra es la antropología forense, otra es la antropología social. Es como un médico. Un médico se puede especializar en pediatría, en ginecología, en fin. En el caso mío, soy un antropólogo especializado en arqueología, pero que ha incursionado o he incursionado en varias orientaciones, porque, bueno, por ahí uno rumbea para un lado o los paradigmas indican que uno tiene que explorar ciertas cuestiones para poder llevar la explicación de cómo funcionan las cosas, o cómo funciona la cultura, cuáles son los elementos que indican o explican o se puede interpretar el funcionamiento de un sistema cultural, la dinámica cultural. Ujú. Yo básicamente comencé con los estudios de grupos cazadores-recolectores en la zona del Pampeana Centro de la provincia de Buenos Aires y después comencé a hacer lo que se denomina arqueología histórica, es una arqueología del siglo XIX, donde, bueno, como todos sabemos, se fueron instalando fuertes y fortines más allá de la pampa bonaerense, de la frontera bonaerense, lo que era el río Salado por esta zona, y bueno, después seguí, hice otras cosas, como antropología visual, que es antropología documental,
eh, fotografía etnográfica. Veo que están pasando Sí. algunas fotografías que tienen que ver con distintos aspectos de lo que he venido trabajando. Eh, También he trabajado en lo que tiene que ver con las pulperías y la maquinaria rural, una especie de arqueología rural. Y bueno, entre otras cosas también he estado con, como los vemos ahí en la foto, con Osvaldo Bayer, que ni más ni menos es un referente de los movimientos obreros allá de principio del siglo XX. Y vemos fotografías de distintos aspectos de la arqueología y pasaron hace un ratito un trabajo que empecé hace no mucho, que son las improntas humanas en la zona de la costa de la provincia de Buenos Aires, que parecen ser las más antiguas. Ujú. Y bueno, toda una serie de trabajos que tienen que ver con, bueno, cuáles fueron los orígenes del poblamiento americano, por un lado, y a su vez etnografías que tienen o están asociadas al trabajo rural, por un lado, y hasta he hecho cosas que tienen que ver con las tribus adolescentes, ya en una cosa, en aspectos de investigación más sociales. O sea, he picoteado de todo un poco. Miguel, la antropología y la arqueología son ciencias que van de la mano, obviamente, con las historias o con la historia. Ustedes lo que hacen es corroborar o verificar las hipótesis que plantea la historia sobre algún determinado momento de la civilización. Por ejemplo, si un historiador dice, bueno, aquí vivió una tribu tehuelche hace 250 años. Ustedes van y deben corroborar que efectivamente con los hallazgos arqueológicos corroboran esa teoría. No, no, Ah, no. No, la historia también tiene su método. La historia básicamente lo que hace es trabajar sobre cualquier grupo social ujú, del pasado, pero a través de los documentos históricos. Esto es el registro que puede ser, qué sé yo, cartas que se mandaron en comandante de un fortín hacia el gobierno central de Buenos Aires, o toda la documentación que son fotografías también. Y la arqueología se basa en el estudio cultural, puede ser la cultura material, en este caso en la arqueología, recupera y localiza los restos materiales de una batalla o de un asentamiento, pero no tiene ni la obligación ajá, ni... Se puede hacer, sí, hemos hecho trabajos interdisciplinarios donde historiadores y arqueólogos trabajamos más o menos sobre el mismo tema, sobre todo teniendo en cuenta un pasado reciente. Pero también hay que la cuestión de la escritura, o sea, el registro en el cual se basan los historiadores, no tiene muchos años, apenas podrá tener unos 4.000 años, 5.000 años antes del presente. Y la humanidad tiene 3,5 millones de años antes del claro. presente. Ustedes tienen En mucho el más caso para... de... Mm, Sí, sí. claro. Miguel, ¿cómo se prepara una excursión para ir a hacer un trabajo de arqueología, por ejemplo, alguno de los que vos has preparado en la Mm. costa bonaerense? ¿Cómo preparás el trabajo? ¿Cómo se planifica? ¿Cuánta gente participa? Bueno, generalmente los que participan en las campañas de arqueología son estudiantes, porque bueno, los estudiantes en las carreras de arqueología tienen como parte de su currículum hacer 20 días de trabajos de campo en arqueología, y ya a partir del segundo año de la carrera, que dura 5, comienzan a tratar de engancharse con distintos docentes o investigadores que lo lleven a hacer esas prácticas en distintas especializaciones de la arqueología. Esto es, una campaña puede llevar desde 2 estudiantes a 100.
depende primero y fundamental, depende del subsidio de investigación con el que se puede manejar un arqueólogo. Los arqueólogos, los investigadores en nuestro país están categorizados, pertenecen a distintos grupos de investigación que también están evaluados por la Secretaría de Ciencia y Técnica de una universidad, y a partir de eso es bueno, los recursos financieros que se obtienen para realizar una investigación que comienza con el trabajo de campo. Claro. El trabajo de campo es, bueno, verificar si realmente en determinada zona, en determinada área, se presentan aquellas evidencias que pueden dar lugar a comenzar un trabajo que contemple aspectos de un grupo social, en este caso del pasado, ¿no? Uh-huh. Y una vez hecho eso, ya comenzaría la campaña arqueológica, que muchas veces, por ejemplo, en la arqueología histórica, en la arqueología del siglo XIX, del siglo XVIII, se tiene en cuenta lo que han hecho los historiadores, porque un mapa, hablar de, por ejemplo, donde vivo yo, de donde vos sos, de Azul, provincia de Buenos Aires. Sabemos, por los registros históricos, que hubo una fortificación militar que fue enviada por el gobernador de entonces, Rosas, Juan Manuel de Rosas, y que se funda un fuerte que se denominó el Fuerte San Serapio Mártir, y que a su vez hubo una serie de fortines adyacentes a esta fortificación. Bueno, esa localización ya la tenemos. Lo que tenemos que hacer los arqueólogos es intervenir la zona que indican esos registros históricos, y a partir de ahí se puede hablar de, la arqueología puede hacer, contribuir y aportar datos y conclusiones acerca de cómo funcionaba una organización social, militar, cómo eran las relaciones que había con los diferentes segmentos indígenas, pero para otras cuestiones, como ser los grupos cazadores-recolectores de hace 20.000 años o 10.000 años antes del presente, donde obviamente no hay un registro histórico, lo único que queda son la cultura material, son las puntas de proyectil, son los instrumentos, las herramientas que pueden haber fabricado aquellas bandas de cazadores-recolectores de grupos humanos de la prehistoria. Entonces se puede inferir cómo era su vida. Claro. No. En el siglo XIX vos hiciste un trabajo arqueológico sobre lo que fue la batalla de Tapalqué, ¿no? Por el 1840, 1839. ¿Qué Sí. pudiste encontrar? Bueno, nosotros no nos dedicamos mucho a la cuestión bélica. Ha nacido hace poco, digamos, la arqueología de combates y de guerras. Es bastante nuevo. Cuando nosotros empezamos a trabajar allá por el año 1996, 1995, todavía no había demasiadas exploraciones sobre el tema, y no teníamos muchos antecedentes en el cual poder hacer comparaciones. Obviamente que sabíamos, por ejemplo, nosotros lo pudimos localizar en la fabricación, en el fortín, de elementos que tenían que ver con la reparación de fusiles Enfield de origen inglés y de balística, que se fabricaban, bueno, balas de plomo, eran fusiles de avancarga, se cargaban por adelante y las balas se fabricaban con una fragua que tenían en ese fortín. Nosotros pudimos encontrar, por ejemplo, todas las evidencias, y después hicimos experimentaciones con fraguas actuales que las pudimos encontrar en campos de la zona, para ver si era posible que la combustión que lograran
en aquella época, a mitad del siglo XIX, sería la suficiente, calculando que no había leña en el lugar, que no había madera en el lugar. Claro. Entonces, ¿cuál era el combustible que utilizarían aquellas personas para llegar a un punto de fusión de poder fundir el plomo sin utilizar leña? Y la respuesta estaba muy cerca. Lo que quemaban, por ejemplo, era huesos Ajá. que tenían a montones, los huesos de vaca, y la bosta de los caballos y las vacas. Este, bueno, para hacer todo ese trabajo hubo que hacer comprobaciones, experiencias y saber después también que esa misma fragua serviría para reparar los carruajes, las carretas que venían desde Buenos Aires o del litoral, trayendo algunas maderas que eran un bien de lujo, un bien que no podía ser quemado, Ujú. sino que era utilizado para hacer las estructuras de los ranchos, las empalizadas y un montón de cuestiones, como por ejemplo diques o represas sobre arroyos que servían para hacer sistemas de riegos intensivos en los cultivos que tenía esa fortificación, que bueno, nos estamos refiriendo al Cantón Tapalqué Viejo, fundado en 1831. Ujú. Les recuerdo a nuestra audiencia que estamos hablando con Miguel Ángel Mugueta. Él es doctor en antropología, es también arqueólogo, es docente de la Universidad Nacional del Centro y es músico. Ya vamos a llegar también a la parte musical en otro tramo de nuestra entrevista. Miguel, ¿cuál ha sido la campaña que a vos más te ha impactado? ¿Cuál es el trabajo que más te ha impactado de todos estos? Y es difícil poder decir cuál es el trabajo, porque hay distintos aspectos. Cuando hace uno un trabajo, es como el trabajo de cualquier profesional. Seguramente hay cosas que a uno le quedan porque el grupo humano con quien trabajó fue fantástico y, se, y, y creció, digamos, el conocimiento a partir de otras cuestiones. Pero bueno, cuando uno eh, localiza alguna evidencia que le da una información que es más que suficiente para poder interpretar muchos aspectos, como puede haber sido eh, un coprolito. Un coprolito, para que la gente lo pueda entender, es no más ni menos que la materia fecal de un animal o de una persona. Y eso se puede localizar gracias a una excavación muy prolija, porque es materia orgánica y se puede destruir apenas la tocas. Eh, con, Analizando un coprolito podemos saber qué enfermedades tenían las personas, qué dieta, qué comían, y todo esa cuestión es muy interesante para saber una parte muy importante de la vida de aquellas personas que habitaron en la frontera. Claro. Ahora también, por ejemplo, encontrar o poder localizar las huellas de lo que podrían ser este, las huellas al lado del mar, en un sedimento muy duro, que quedó, digamos, sedimentado a partir de la erosión y de los sistemas del nicho ecológico, que quedó reducido a una sedimentación sumamente dura y que es un rastro, o sea, son 3 pisadas. También es muy significativo a la hora de enfrentarse con otros tipos de teorías que plantean un poblamiento tardío. O sea, hay colegas y universidades que dicen, bueno, los primeros grupos cazadores-recolectores que colonizaron América lo hicieron a través del estrecho de Bering, uniendo Asia con América en un periodo de glaciación, y que pudieron pasar, gracias a esa glaciación, por un puente terrestre hace 10.000 u 11.000 años antes del presente, y llegaron más o menos este,
a los 12.000 años, o sea, 1.000 años tardaron en llegar a la provincia de Buenos Aires, Claro. o a América del Sur. Ujú. Nosotros creemos que esto no es así. De hecho, hay varios sitios arqueológicos en toda Latinoamérica que la datación radiocarbónica, o sea, los fechados, dan aproximadamente entre 20.000 y 40.000 años antes del presente. Entonces estamos ante un poblamiento muy temprano. Y esto se debate y se discute en los congresos, en las jornadas, en las reuniones científicas, en las publicaciones que vamos haciendo. Y bueno, de esa manera vamos haciendo un intercambio y construyendo un pasado que es realmente importante para poder interpretarlo, poder entenderlo, Claro. para todos, ¿no? Miguel, No contanos un solamente poco. para la arqueología, digo. Claro. Contanos un poco cómo fue tu trabajo en África. Bueno, en África fue una cosa muy loca porque eh, nosotros decidimos, cuando éramos aún estudiantes, eh, ir al lugar donde estaban las evidencias del, del origen de los homínidos, del origen humano. Ujú. Estamos hablando de Kobe Fora, es un yacimiento que está en Etiopía, estamos hablando de Lucy. Lucy es el primer Australopithecus afarensis, casi un monito, que caminaba en forma bípeda, o sea, caminaba en dos pies, y que para nosotros era realmente fantástico poder ir a esos lugares, no solo por estas cuestiones de la arqueología, sino también porque África nos parecía un lugar muy, muy interesante por su diversidad cultural y, y porque era algo sumamente diferente a nuestra cultura. Entonces hicimos un grupo de 7 u 8, nos conectamos con investigadores franceses, con embajadas, con grupos de investigación que estaban en África, y salimos allá en el año 91, 92, 1991, 1992, cuando todavía no había mails, no había celulares, y de acá fuimos en un viaje hasta Johannesburgo, Sudáfrica, y empezamos a recorrer toda la costa del mar Índico, conociendo grupos como los Masái. Llegamos al lago Nakuru, que es un lugar, un yacimiento de estos huesos, estas evidencias de los primeros homínidos que dieron lugar al Homo sapiens 3,5 millones de años Ujú. después, ¿no? O sea, O sea estuviste. que algo que fue realmente impresionante. Claro. Siempre nos juntamos todos los muchachos y muchachas que ahora ya somos algo veteranos y nos acordamos con mucha pasión, ¿no? De aquel viaje que hicimos y que decidimos así, agarramos un mapa y dijimos, ¿a dónde podemos irnos? Y vamos acá. Y, y bueno, pusimos el dedo como lo tengo yo en esa foto, que es una foto de Venezuela, de indios Hobby. Bueno, ese dedo mismo que está ahí, y dijo, acá tenemos que ir. Ajá. Y Y listo, allá puse fueron el dedo así y fuimos. a buscar casi el origen de la humanidad, ¿no? Y podría ser, sí. Ponele. Miguel, yo te agradezco muchísimo esta charla. La verdad que nos quedaríamos charlando mucho rato más, pero tenemos otros compromisos. Y quería dejar para esta parte de la charla que vos presentes el tema que vamos a escuchar, que es de una banda de azul llamada La Patada. Este tema debe ser de los primeros que grabó La Patada. No está, creo, con sus músicos originales, pero sí tiene el estilo de La Patada original. Vamos a escuchar un tema del querido ruso Héctor Mañandés,
se llama El Rock de las Chicas Locas. ¿Te parece que lo escuchemos? Sí, la verdad que yo te agradezco mucho, le agradezco a la producción del canal, para mí es un honor y un orgullo que ustedes estén pasando un tema de mucha significación para mí y para todos los actuales Y miembros de la para banda, mí porque también, bueno, vos Miguel. lo conocés. Para mí también. Sí, yo me imagino, sí, claro, Chino, claro, claro. Desde ya te les agradezco mucho, es un Bueno, honor. Miguel, te mando un abrazo muy, muy grande.